están escuchando las personas. Bueno, entonces, honrando el tiempo de los que ya se están uniendo y dándole una muy cordial bienvenida a todos los asistentes, pues nos complace estar compartiendo este nuevo escenario. Mi nombre es Carlos Arturo Barco Alzate, hago parte de la firma Álvarez Líbano Lacerna y tengo el gusto de presentarles en esta sesión a el doctor Jorge Mario Campillo Orozco, director de Parafiscales de la UGPP, al doctor Andrés Felipe Uribe Medina, viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo, al doctor Juan Sebastián Arango Cárdenas, consejero presidencial para la Juventud, y a la doctora Carolina Otálora Van Houten, que es abogada de nuestra firma, con quienes vamos a tener una conversación de un tema de altísimo interés para las empresas y es este nuevo programa de apoyo para la generación de empleo joven, un programa que está inscrito en una de las políticas más importantes de este gobierno, algo de lo que nos va a conversar un poco para hacer una introducción el doctor Juan Sebastián, consejero presidencial, que ha liderado esa política pública desde el interior de la presidencia de la República. Y vamos a poder conversar entonces sobre las preguntas más frecuentes que nos han llegado por parte de nuestros clientes respecto de cuál es ese beneficio, cómo se hace operativo, cuáles son las verdaderas ventajas, cuáles son las restricciones, cómo se hace práctico y cómo se materializa esta gran política pública. Entonces les doy la bienvenida, empezando por Carolina, que hace parte de nuestro equipo legal, con quien voy a estar moderando esta conversación. Y bueno, a los doctores Juan Sebastián, al doctor Andrés Felipe y al doctor Jorge Mario, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por el tiempo que nos han dispensado, muchas gracias por la disposición y la idea es que esto sea absolutamente útil, no solo para promover esta política pública, sino para resolver las dudas que tienen las empresas que nos han consultado estos temas previamente. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, doctor Carlos Arturo, muchísimas gracias a usted, a todo su equipo de trabajo por acompañarnos, al señor viceministro, al doctor Campo, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo tengo una presentación muy corta que quiero hacerles, no me va a tomar mucho, un poco para contar el contexto de lo que estamos viviendo en Colombia y de por qué el señor presidente de la República, junto con el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y el señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, deciden lanzar esta política. Si me llevan, por favor, a pasar a la siguiente. Como todos ustedes lo saben, obviamente la presión de la pandemia sobre los indicadores sociales ha sido muy importante y ha sido muy fuerte. Y claramente uno de los sectores económicos que más ha padecido esta situación han sido los jóvenes, personas comprendidas entre 14 y 28 años, que así lo define como joven la Ley Estatutaria de Juventud en Colombia. Y como ustedes pueden ver en este gráfico que hay acá, la tasa general de ocupación y de empleados ha venido teniendo una tendencia muy dañina sobre los jóvenes en Colombia, especialmente sobre las mujeres, como ya se los voy a mostrar. Pasamos porfa a la siguiente. Como ustedes pueden ver, hoy en día, en el trimestre móvil diciembre-febrero, tenemos un desempleo de 27.7% de jóvenes, pero cuando uno, perdón, 24.9% en el 2020, pero 27.7% en el 2020-2021. Pero cuando uno desagrega el dato, y esto es una constante en esta cifra, lo que puede observar es que el dato sobre las mujeres jóvenes siempre es superior y muchísimo más dañino. ¿Esto qué ha hecho? Pues obviamente que los jóvenes, si me ayudan un poco a pasar a la siguiente, que los jóvenes generen una cantidad de inquietudes que no tengo que explicarlo, ustedes no lo han vivido. Los jóvenes han sido unos grandes protagonistas de estas últimas manifestaciones que hemos tenido en Colombia. De cara a eso que ha vivido la sociedad en la calle, el presidente lanzó el Pacto Colombia con las Juventudes, que es una estrategia primero de escucha con los jóvenes, de recolectar propuestas de ellos y de poder saber dónde están esos sentires que ellos nos han manifestado. Hoy en día el gobierno ya lleva más de 380 mesas en los 32 departamentos de Colombia
y hemos escuchado a más de 11.000 jóvenes. Y uno de los temas primordiales ha sido cómo accedemos al mercado laboral de manera formal. Por eso el presidente de la República, como se nos contaba, ha liderado la posibilidad de sacar esta política que es muy novedosa en Colombia porque ya no es de primer empleo, sino que es de empleo joven, lo cual significa un avance muy importante en términos de lo que hemos venido haciendo en Colombia. Si me ayudan, porfa, a pasar a la siguiente. Como ustedes muy bien lo saben, obviamente esta política tiene dos grandes objetivos. Primero que todo, generar empleo joven, personas entre los 18 y los 28 años, y claramente reducir la desocupación. ¿Cuál es nuestra meta? Si me ayudan, porfa, a pasar a la siguiente. Nuestra meta es generar 600.000 empleos de trabajo en este semestre, segundo semestre, que nos permita volver a cifras prepandémicas en términos de desempleo juvenil. Desde la Consejería Presidencial para la Juventud que yo lidero, desde el Viceministerio del Trabajo con el Vice Uribe, hemos venido haciendo un trabajo muy importante de pedagogía. Ya él va a contar un poco en concreto en qué consiste la medida como tal, y nuestros amigos de la UGPP también, sus colegas de gobierno. Pero aquí lo importante es hacer un llamado muy importante al sector privado, y es que estos jóvenes nos están hablando fuertemente desde la calle, y por eso hemos querido lanzar esta política que nos permita reducir sustancialmente las tasas de desocupación juvenil. Yo me voy a quedar acá un rato más escuchando el vice, escuchándolos a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Barco, Carolina y todos los que nos acompañan por este espacio que nos han dado de poder contar qué consiste esta política del gobierno. Vice. Muchas gracias, Juan Sebastián. Agradecemos mucho esa introducción. Doctor Andrés Felipe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Carlos Arturo, gracias a todas las personas que muestran este interés por este mecanismo. De verdad, esto es fundamental. Consejero, mil gracias también por esa introducción. Y decía que es fundamental este interés que ustedes muestran en esto porque es el sector privado, como en casi todas las cosas, el que de verdad echa esto a andar. Hemos planteado unas condiciones, unos incentivos para que se genere empleo joven, pero ahora el papel, digamos, recae en todos quienes tengan la posibilidad de generar empleo y aprovechar este incentivo y contratar jóvenes. Yo también voy a hacer una presentación cortica, más puntual sobre el mecanismo, y entiendo que hay un cuestionario y si ustedes quieren, pues nos pegamos la repasada del cuestionario a continuación. Entonces, Muchas gracias. Sí, adelante, señor viceministro. Yo quiero invitar a todos los que ya están unidos a que si tienen dudas o inquietudes las puedan presentar en el chat. Nosotros tenemos acceso al chat que ustedes mismos están viendo. Entonces, por esa vía pueden hacer cualquier pregunta que nosotros pues conduzcamos al señor viceministro o al director o al consejero. Tenemos unas preguntas previamente preparadas que seguramente conversaremos a lo largo de este webinar, pero todas las personas que quieran preguntar algo o hacer alguna manifestación, el chat está abierto para eso. Muchas gracias, señor viceministro. Tiene la palabra. gracias. ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es el decreto 688 de 2021, expedido recientemente en junio, y abarca cualquier clase de empleador. Ahí podemos ver que puede ser persona jurídica, pero también puede ser una persona natural, pueden ser consorcios, pueden ser uniones temporales, patrimonios autónomos, pueden ser cooperativas que contraten o vinculen formalmente, y esa es la gracia del programa, que sea una contratación formal a jóvenes entre 18 y 28 años. Formalmente se traduce esencialmente en pagar la seguridad social, en tener a estos jóvenes contratados con sus aportes completamente pagados a través de la pila, a través del formulario de pila. El apoyo, como todos bien saben, es 25% de un salario mínimo mensual, que es aproximadamente 227.000 pesos por cada joven y por cada mes. O sea, un solo joven que yo tenga contratado 12 meses va a representar un subsidio superior a los 2,5 millones de pesos. Y si son dos jóvenes por 12 meses, pues va a ser superior a los 5 millones de pesos, y así sucesivamente. No hay restricciones en cuanto a sector económico, obviamente no hay restricciones en cuanto a ubicación geográfica, aplica en todo el país y en cualquier actividad, y ya está
en curso. Ya las nóminas de este mes de julio son susceptibles de causar el subsidio. Las postulaciones empiezan en agosto, pero esas postulaciones de agosto van a ser las que se puedan demostrar con la nómina, perdón, con la nómina del mes de julio. Y así sucesivamente, cada mes se va a ir uno pudiendo postular al subsidio con la nómina del mes anterior. Así que ya en agosto va a haber postulaciones, pero ya con lo que está sucediendo en este momento, con lo que está haciendo realidad en la nómina del mes de julio. Aquí este flujograma muestra todo el tema, pero en realidad lo que ustedes tienen que saber es que el sector productivo solo está aquí en este pedazo. La entrega de documentos de los empleadores a su entidad financiera. Solo ahí están involucrados los empleadores. De aquí para acá y hasta el final, todo eso es trámite de entidades del sector público para hacer realidad el reconocimiento y el pago de los subsidios. Pero en lo que a tramitología se refiere, solo el paso 1 le concierne a los empleadores y es la entrega del documento correspondiente a su entidad financiera, a la entidad a través de la cual paga la nómina. Entonces, para el empleador en realidad es un proceso lo suficientemente sencillo. ¿Cuáles son los documentos? La solicitud formal en un formato que oportunamente vamos a publicar tanto en el Ministerio del Trabajo como en la OGPP, pero que más importante aún, un formato que van a tener ya disponibles las entidades financieras para que ustedes como clientes simplemente allí en la página de sus entidades financieras puedan diligenciar ese formato. Entonces, la solicitud firmada que la van a encontrar por medios electrónicos en sus entidades financieras, la certificación de que los empleados jóvenes están en nómina con sus correspondientes pagos de seguridad social completos, y eso es todo. Hay un caso adicional, excepcional, que es en los casos en los que haya sustitución patronal, pues certificar dicho proceso, pero por lo general, y a diferencia de cualquier proceso donde no haya sustitución patronal, es simplemente la solicitud, la confirmación de que se pagó el salario y el pago de la seguridad social en pila. ¿Qué es clave para saber a cuánto subsidio aspirar o qué subsidio se va a entregar? El ancla que no se va a mover a lo largo del programa es marzo de 2021. ¿Cuál era la nómina de la empresa o cuántos eran los trabajadores asociados en la cooperativa o la nómina que tenía la persona natural a su cargo en marzo de 2021? Esa es el ancla. Y con base a la comparación con respecto a marzo de 2021 es que se va a calcular el subsidio a partir de la nómina, como les decía, de julio, y después pasa julio y vamos a comparar la nómina de agosto contra marzo de 2021, luego vamos a comparar la nómina de septiembre contra la de marzo, siempre vamos a ir comparando el último mes contra marzo de 2021. ¿Y cuál es la idea? La idea es contratar más gente y que sean jóvenes. La idea obviamente no es despedir personas mayores de 28 años para reemplazarlos con jóvenes. Por eso la operación es muy sencilla y simplemente tiene que cumplir dos condiciones. Que la nómina del mes X, bien sea julio o agosto o septiembre, sea superior a la nómina de marzo. Y que el número de jóvenes en esa nómina en julio, agosto o septiembre sean más que los que había en marzo. Entonces, en el ejemplo que hay aquí, tenemos una empresa con 10 personas en marzo, de los cuales ninguno es joven. Todos son mayores, son de 29 años o más. ¿Sí? Ahí en el ejemplo vemos, marzo tiene la persona, la empresa o la persona natural tiene en nómina 10 personas y asumimos que ninguno es joven. Y en julio ya tiene 15, cumple la primera condición, ya tiene más personas, pero además tiene 2 jóvenes. Y como asumimos que no tenía ningún joven en marzo, esos 2 jóvenes le causan un subsidio de 227,000 pesos cada uno y cada mes. Como son 2, son 554,000 pesos por un mes. Si los vuelve a tener en agosto, son otros 554,000 pesos. Si los vuelve a tener en septiembre,
son otros 554.000 pesos. Si en septiembre tiene un tercer joven, entonces en septiembre ya van a ser 800.000 pesos y así sucesivamente. Entonces lo importante, comparar contra marzo de 2021, que crezca la nómina y que crezca en jóvenes. Y eso es lo que va a causar el subsidio. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, ya les había comentado que la postulación como tal, el proceso como tal, viene en agosto, pero ya es, insisto, sobre la nómina que esté en julio. Es decir, bien en este momento, muchos pueden estar causando el subsidio porque ya en julio tienen más jóvenes en esa nómina con respecto a lo que tenían en marzo. Hay que estar al día, por supuesto, en los aportes de seguridad social, empezando por ese mes ancla de marzo, tienen que estar al día, y en las nóminas que vayan presentando para acceder al subsidio también deben mostrar que está al día. Las empresas pueden ser nuevas, no tienen que tener alguna antigüedad, como sucedía al comienzo con el PAEF. Si se creó una empresa o se crea un negocio en junio o se crea ahorita en octubre y de entrada contrata jóvenes, también tiene acceso al subsidio. Y la anotación, obviamente, tratándose de recursos públicos, que una vez finalizado el programa, la OGPP, en la generalidad de los casos, y la Superintendencia de la Economía Solidaria, cuando se trate de cooperativas, tendrán un plazo de 4 años para efectuar la fiscalización del proceso y de los soportes que se hayan presentado para acceder al subsidio. Eso es muy brevemente la generalidad de lo que se encuentra en el decreto. Yo me devuelvo aquí a hacer claridad e hincapié nuevamente en que esto es como se determina el subsidio, comparando la nómina del mes correspondiente, arrancando con julio, contra marzo de 2021, que es el ancla. Hay dos cosas que me gustaría decir que no están aquí en la presentación. Una, que esto funciona, si bien funciona hasta por 12 veces, es decir, esto está vigente hasta diciembre de 2022, y de aquí a diciembre de 2022, una empresa puede aplicar hasta 12 veces por el subsidio. Si bien está vigente hasta diciembre de 2022, solo estará vigente para quienes hayan hecho su primer contratación adicional en 2021. La idea es generar empleo rápido. Así que quien genere las nuevas oportunidades de empleo en 2021 es quien podrá seguir aplicando hasta por 12 veces en 2022. Pero no es para quien vaya a generar el empleo en 2022, sino para quien lo haya generado ya en 2021, y una vez hecho eso en 2021, tendrá la oportunidad de acceder hasta por 12 meses, bien entrada la vigencia de 2022. Yo quería hacer esa precisión, y la otra es que el manual operativo lo vamos a estar publicando ahorita antes de terminar julio. Es un manual que va a ser mucho más relevante para las entidades financieras que van a recibir documentos, para las entidades del sector público que operamos el programa, pero obviamente en todo caso va a ser de conocimiento público para quien tenga algún interés en conocer ese manual operativo. Quería hacer esta exposición muy sencilla. En realidad el programa es sencillo, las opciones y los mecanismos para acceder al mismo también lo son, pero por supuesto quedamos aquí para cualquier pregunta o cualquier duda que quieran solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Por supuesto, muy concreto y muy precisa en sus apreciaciones. Hay varias preguntas. De hecho, algunas de las que ya teníamos previstas ya las vemos que se están reflejando en el chat. Pero antes de pasar a la ronda de preguntas, no sé si el doctor Jorge Mario brevemente nos quiera dar unas palabras acerca del acompañamiento y la fiscalización que va a hacer la UGPP sobre todo este procedimiento, la intervención de la UGPP, y podemos avanzar sobre una ronda de preguntas, doctor Jorge Mario. Muchas gracias.
Carlos, muchas gracias. Un saludo especial al consejero presidencial y al viceministro, quien es coequipero de trabajo en el gobierno. Permanentemente, pues, estamos trabajando estos temas y los apoyos del gobierno. Lo explicaron muy bien tanto el consejero presidencial como el viceministro. Un programa fácil de acceder, ágil para que los empresarios obtengan ese beneficio. Las características creo que muy bien las presentó ya el viceministro. Atentos aquí a responder todas las inquietudes que ustedes tengan y apoyar a todos los colombianos a que no dejen de participar en este programa que trae grandes beneficios a estos jóvenes que van a tener la posibilidad de tener unos ingresos económicos con el apoyo que les está entregando hoy en día el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Entonces, bueno, aprovechando que ustedes están ya conectados, aprovechando que ya tenemos un montón de preguntas, yo empezaría por dos en concreto antes de darle la palabra a Carolina para que nos diga más o menos cuáles son los núcleos generales en los que los clientes y las empresas han empezado a tener dudas acerca de este programa. Pero quisiera, por ejemplo, que habláramos de algo que es recurrente. Una pregunta recurrente es si entonces el punto de referencia para contar o contabilizar esos nuevos cargos, esos nuevos puestos de trabajo, ese empleo joven que se va a crear, si el punto de referencia es marzo de 2021, eso supone de cierta manera que entonces la nómina tiene que mantenerse estable durante estos meses sucesivos. Va a haber una especie de congelación de la nómina. ¿Qué va a pasar con los eventos en los que naturalmente hay desvinculaciones por mutuos acuerdos, por renuncias, personas que son despedidas con o sin justa causa dentro del trámite ordinario de las empresas? Esa es una gran pregunta que ha sido recurrente. Y lo demás, Carolina, para darte la palabra brevemente, ¿cuáles han sido las demás preguntas frecuentes que hemos recibido de nuestros clientes? Hola, muy buenas tardes para todos. Las preguntas más recurrentes principalmente han sido las siguientes. En primer lugar, como se expidió el decreto 392 del 2021 que reglamentó el artículo 108-5 del Estatuto Tributario que habla del beneficio tributario por contratación de primer empleo y tiene una serie de requisitos y casi que simultáneamente se expidió el decreto 688, sí han habido bastantes dudas sobre estos requisitos. ¿Se pueden acumular? ¿Son excluyentes? Por ejemplo, una pregunta que se repite mucho es, para el apoyo económico por la contratación de jóvenes, ¿tiene que ser el primer empleo? Teniendo en cuenta, claro, que se expiden dos normas con un incentivo muy similar, que es la contratación de jóvenes, pero con requisitos totalmente distintos. Esa es una de las preguntas más recurrentes, la que habló el doctor Barco sobre la posibilidad de terminar contratos por vencimiento del plazo fijo pactado, renuncias, mutuos acuerdos. Esa también es una pregunta muy, muy recurrente. También tenemos, por ejemplo, se podría pedir el apoyo por aprendices SENA, o en caso de que no se pueda, si yo contrato posteriormente al aprendiz con un contrato de trabajo, podría acceder al beneficio. Y creo que una última pregunta muy recurrente es, ¿hay alguna modalidad de contratación específica? Por ejemplo, término fijo, término indefinido, o podría ser por cualquier modalidad. ¿Podría ser alguien contratado a medio tiempo, pero que gane un salario mínimo o más? Muchas gracias, Carolina. Señor viceministro, esa es una gama de preguntas que han sido recurrentes. Si quiere, las vamos mirando una por una o hacemos una respuesta como usted lo prefiera. Muchas gracias. No, yo creo que podemos atacar ese lote de una vez porque son preguntas muy útiles para la operatividad del tema. En la primera, el mes ancla es marzo. Entonces, cualquier cosa que haya pasado en abril, mayo, junio, no computa para el subsidio. Si salió gente, si subió gente, no, la verdad para el cálculo no es relevante. Igual se va a comparar la foto de marzo con la foto de julio y luego se va a comparar la foto de marzo con la foto de agosto. Aquí hay algo muy importante para decir. Si ustedes ya tienen los jóvenes adicionales contratados desde mayo, en julio se van a y siguen contratados en julio, sí causan subsidio desde julio. No tienen que haberlos contratado justamente en julio o en agosto. Si ya los contrataron en abril, en mayo o en junio y se siguen reflejando en la nómina de julio y agosto en adelante, sí van a causar el subsidio.
Lo relevante es la foto que tomamos en marzo contra la foto que tomemos en julio y luego la foto que tomemos en marzo contra la foto que tomemos en octubre. Y eso es lo único que va a importar. Entonces, de esa pregunta se desprende otra que nos han hecho usualmente. ¿Qué pasa si los contraté en mayo? ¿Qué pasa si los contraté en junio? Desde que se vean reflejados en la nómina de julio, si siguen contratados en julio, agosto y septiembre, van a tener acceso al subsidio, porque lo que importa es simplemente la foto, que yo vea que en julio había efectivamente una nómina más grande y había más jóvenes de los que había en marzo. Entonces, ahí el concepto es muy simple, la foto de marzo versus la del otro mes. Perdóneme, yo aprovecho esa respuesta, señor viceministro, discúlpeme, lo interrumpo, pero entonces eso supondría que necesariamente, pues uno de los objetivos del programa, uno de los objetivos de la política pública es la creación de más plazas de empleo y de empleo joven. Pero entonces eso supone que necesariamente como requisito del sistema tiene que haber un mayor número de trabajadores en la nómina de las empresas. Y si esto se refleja en personas, y si esto se refleja en personas que han sido desvinculadas por cualquier otro motivo, una renuncia, un reconocimiento de una pensión, un mutuo acuerdo, etcétera, y que en un mes en específico sean, digamos, en un número que impacte la nómina negativamente, ¿qué va a pasar con esos jóvenes que ya estén vinculados o que van a estar vinculados en lo sucesivo? Cuando el número de desvinculaciones eventualmente sea superior al número de vinculaciones de jóvenes. No, si hay desvinculaciones, ahí no hay nuevo empleo. Digamos que lo que nos importa son los números, que efectivamente haya más empleo y más empleo joven. Y hay una cosa fundamental, lo que nos importa es el número, no los nombres. No tiene que ser que a Juan, que lo tenía contratado en marzo, lo tengo que seguir teniendo contratado los otros meses. No, no tiene que ser Juan. Nos importan los números, tienen que ser más jóvenes. Si tenía 3 en marzo, tienen que ser 4 o más de julio en adelante. No nos importan las cédulas, los nombres propios, no, es el número. Entonces sí tiene que ser, insisto en el concepto de la foto. Si yo en marzo tenía X empleados y Y jóvenes, tienen que ser más de X empleados y más de Y jóvenes en cualquier mes. Sin importar, insisto, sin importar no tiene que ser las mismas personas, nos importa es el número. Entonces sí tiene que ser empleo adicional. Hay la pregunta que hacían con respecto a si es un beneficio excluyente con respecto a al descuento, perdón, a la deducción del 120% que plantea la reforma tributaria. No se ha planteado exclusión, no se ha planteado que sean excluyentes. Y es importante una pregunta que hacían ahí, para la deducción tributaria tiene que ser el primer empleo. Para este beneficio de contratación joven, no, o sea, el que estamos hablando hoy no tiene que ser el primer empleo. La única condición es que tenga entre 18 y 28 años. Entonces, esa es una diferencia importante. Este es mucho más amplio. Este decreto que estamos socializando con ustedes, este nuevo beneficio, es mucho más amplio en ese sentido. No tiene que ser el primer empleo. Simplemente que sea joven entre 18 y 28 años, independientemente que haya trabajado antes o no, de cualquier manera causa el beneficio. Hacían la pregunta sobre los aprendices del SENA. Ellos no son empleados, así que ellos no causan el beneficio, pero esa pregunta venía con un complemento muy interesante, y es: si yo tengo al aprendiz y lo asumo en la nómina, por supuesto que allí sí va a causar el beneficio. Y la otra pregunta que hacían, de las que alcancé a recoger, que creo que lo recogí todas, es el de la modalidad de contratación. Allí no hay exclusiones. Está contratado formalmente, causa seguridad social. Ahí hay lo que llamamos usualmente una relación de dependencia. Es una contratación formal con su seguridad social. De cualquier manera, término fijo, temporal, lo que sea, todas causan el subsidio. Desde que el salario sea obviamente superior al mínimo, digamos, eso es elemental, y desde que la seguridad social esté por encima de ese mínimo, causa también el subsidio. Así que allí la modalidad de contratación no altera el acceso
al beneficio. Muchas gracias, señor viceministro, muy claro. Carolina, ¿qué más preguntas en bloque tenemos para empezar también a mirar las que nos están haciendo por el chat? Pero ya teníamos algunas preguntas previas también que habíamos recogido de estas semanas anteriores. ¿Qué más podemos preguntarle al viceministro? Bueno, una de las preguntas que había surgido era los trabajadores por medio tiempo, que creo que también inclusive estaba en el chat. También la pregunta que surgía era si se podían realizar vinculaciones a través de intermediación o tercerización y cómo se accedía a ese beneficio. Por ejemplo, la contratación a través de empresas de servicios temporales de jóvenes. ¿Cómo funcionaría ahí? Trabajadores de medio tiempo estuvieron preguntando mucho por el manual operativo, pero dentro del discurso que dio el viceministro vimos que se va a publicar antes de que termine el mes de julio. Y tenemos unas preguntas relacionadas con la UGPP que no sé si las abordamos más adelante. Yo creo que el señor viceministro si nos puede responder estas preguntitas brevemente y pasamos con otras preguntas de UGPP al doctor Jorge Mario. Sí, hay un tema de la respuesta anterior que me gustaría enfatizar y es solamente en el mes en que yo vinculo a la persona, debo hacerlo durante la primera quincena. Es decir, si contraté a alguien en agosto, debe estar al menos 15 días en la nómina. Y de ahí en adelante sí debe estar en la nómina en los 30 días. Sí debe aparecer en la nómina por mes completo. Pero tiene una pequeña excepción y es que si lo contraté por primera vez el 10 de octubre, me va a valer que lo contraté dentro de la primera quincena y va a causar subsidio el mes de octubre y de ahí en adelante entrará por el mes completo. El tema de las temporales, el subsidio va a favor de quien paga la seguridad social. Es decir, en el caso de una temporal, si trabajo directamente para la temporal, accedo al subsidio, de otra manera no. Así que el subsidio va a quien paga, a quien aparece directamente como responsable por la seguridad social. Esas son como las dos precisiones que me pedían aquí. Pero aquí seguimos pendientes de cualquier otra que pueda surgir. Gracias. Antes de pasar, Carolina, con el doctor Jorge Mario de la UGPP, hay una pregunta que ha sido también, digamos, algo común que le ha generado alguna inquietud a la gente, digamos, en general, más que todo es porque quieren entender una figura que está dentro del decreto y es una regla específica, que es la regla sexta de este artículo 226.1.10.4, y es la regla 6 que dice: para los trabajadores del mes de marzo de 2021 se verificará que si se le aplicó la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada, esta haya sido por un término menor o igual a 15 días. Esta regla específica entonces supondría tomar como referencia a los jóvenes que estaban en marzo del 2021, pero bajo el supuesto de que no estuvieran con una suspensión mayor a 15 días, ¿o cuál es el entendimiento, señor? Correcto, que estuvieran activos la mayor parte del mes, es decir, más de 15 días. Así es, que estuvieran activos en la nómina por lo menos 15 días. Es una regla muy parecida a la que les comentaba ahorita, que funciona para el primer mes de contratación, que al menos esté los 15 días. Así es. Tiene que haber estado activo la mayor parte del mes. Muchas gracias, señor viceministro. Si quiere, nos aguarda un segundo. Vamos con el doctor Jorge Mario con unas preguntitas que ya habíamos identificado también que son del interés de los clientes acerca de la supervisión y la fiscalización que va a ejercer la UGPP. Una de las preguntas que advirtieron rápidamente los clientes acerca de la fiscalización es el periodo de fiscalización, porque en términos generales ese periodo de auditoría o de fiscalización es de 5 años en un régimen, digamos, general, pero aquí es de 4 años. ¿Hay alguna explicación acerca de eso o cuál va a ser el trámite que va a seguir la UGPP para la fiscalización de estos pagos? Muchas gracias, doctor Jorge Mario.
Bueno, Carlos, no, a ti, a Carolina, muchas gracias. No, realmente no hay ninguna explicación respectiva, sino nada más el tema normativo. Nos dan 4 años una vez finalizado el programa para fiscalizar el programa. Realmente la UGPP va a ser muy ágil en ese sentido, pues tú viste y lo hicieron ahorita en la introducción, estamos esperando más o menos unos 600.000 empleos, entonces fiscalizar uno a uno pues no va a ser fácil, una tarea fácil, pero entonces la UGPP le dan 4 años para que aborde todos estos temas en compañía y en conjunto con el equipo que tiene de fiscalización. Allí estaremos mirando entonces nosotros, lógicamente, el cumplimiento de los requisitos del programa. Muchas gracias, señor director. Carolina, frente a UGPP, ¿cuáles han sido las preguntas recurrentes que hemos recibido? Buenas tardes, doctor Jorge Mario. Adicional a la que acaba de decir el doctor Barco, hemos recibido preguntas sobre cómo va a ser ese proceso de verificación de los requisitos por parte de la UGPP y más o menos cuánto podrá demorar, porque claro, de eso depende al final el desembolso del dinero. Y otra que hemos recibido es, y creo que teniendo en cuenta los antecedentes de ocasiones que pasaron con el PAEF, era, ¿qué pasa si yo, empresa, recibo el beneficio por un monto adicional al que debía recibir por algún error? O, por ejemplo, no cumplía los requisitos y recibo el apoyo, hago el proceso de restitución como debe ser. ¿Habría alguna fiscalización adicional por haber recibido ese dinero? O sea, teniendo en cuenta que de todas maneras yo lo devolví. Bueno, Carolina, lo primero, decir que va a ser muy ágil el procedimiento que establezca la UGPP para verificar las condiciones del cumplimiento del programa. Los bancos van a hacer una revisión previa de la cual ellos van a fijarse si la persona o no cumple los requisitos, si los formularios a los cuales igual llegan de postulación tienen la firma del revisor fiscal, del representante legal o en su defecto del contador. Igualmente va a mirar que estas entidades financieras que no sea una PEP o lo que se llama una persona pues políticamente lo que nos contradice que no puede participar dentro del programa, y ahí entonces la UGPP estará ya haciendo una verificación adicional. ¿Cuál es la verificación adicional y ágil que hará la UGPP? Primero, el cumplimiento de la edad, entre los 18 y los 28 años de edad que establece el programa, y lo segundo, sin duda alguna, pues va a ser la verificación también de los empleos adicionales, como lo decía el viceministro, frente al mes de marzo. En el mes de la postulación, entonces verificaremos que hayan empleos adicionales y que estos correspondan a la edad de los jóvenes. Entonces ahí tendremos una agilidad muy grande en esa fiscalización. Lo que me decías del programa PAEP, en el momento igual que de lo que pasó, si las personas que reciben el beneficio se dan cuenta que no cumplen alguno de los requisitos o por lo general se encuentran que de pronto pues recibieron un beneficio en ese mes sin recibirlo, ellos pueden devolverlo y el banco va a establecer un procedimiento para poder devolver los recursos a los cuales ellos no tienen derecho, sin que haya ninguna sanción. La sanción, lógicamente, la habrá en el momento en que inicie la fiscalización 4 años después de finalizado el programa, o sea, a partir del año ya cuando finalice el año 2022. Muchas gracias, doctor Campillo. Carolina, otras preguntas de la UGPP tenían que ver acerca de la publicación de los trámites, de los formularios estandarizados para hacer estas postulaciones. ¿Esto tiene que ver con un documento individual o aparte de lo que va a ser el manual operativo que expide el ministerio? Sí, el manual operativo es las reglas de juego del programa, lo expidirá el ministerio, como dijimos ya el viceministro lo dijo claramente antes de que termine el mes de julio, y el formulario de postulación es expedido por la UGPP, en el cual pues simplemente llena unos campos el representante legal, ese revisor fiscal o el contador, lo acceden a través de las entidades financieras en las cuales se van a postular donde tengan esa cuenta de depósito, que allí les llegará el dinero, y el formulario entonces trae unos campos que van a ser llenados y es por cada uno de los aspirantes. Recordemos que este beneficio se le entrega al empleador, no al empleado, sino al empleador, para que él pueda entonces tener ese 25% de un salario mínimo, como lo expresamos ahorita. Gracias. Una pregunta que también ha sido recurrente desde el punto de vista operativo es, ya lo había mencionado el doctor Jorge Mario hace un segundo, cuando las empresas eventualmente reciben un beneficio sin cumplir los requisitos o por error o en exceso de lo que deberían haber recibido, ahí va a haber un procedimiento específico, ágil, en el que las empresas puedan acudir directamente para evitar
caer en una situación de eventual incumplimiento antes de que empiece alguna gestión persuasiva o fiscalizadora de la UGPP? Sí, Carlos. Por lo general, el manual operativo contempla la forma en que los bancos van a recibir esas devoluciones por parte de quien recibió ese beneficio, sin que haya lugar a sanción alguna, y dónde van a depositar, en qué cuenta van a depositar esos dineros de devolución para que los mismos sean girados luego al Ministerio de Trabajo y puedan ser puestos a disposición de otro postulante en otro de los meses siguientes. Muchas gracias, doctor Jorge. Carolina, ¿otras preguntas relacionadas con UGPP, aprovechando al señor director? No, doctor Carlos, esas eran las únicas puntuales que teníamos sobre la UGPP y creo que quedó bastante claro el proceso de fiscalización, el formulario estandarizado y la posible restitución eventualmente si se da. Bueno, muchas gracias, señor director. Doctor Jorge, vamos, si quiere esperar un segundo, si alguien en el chat quiere apoyar alguna de las preguntas respecto de la UGPP, y podemos volver con el señor viceministro. Muchas gracias, señor director. No, Carlos, a ustedes un abrazo. Aquí estoy apoyando al viceministro en todo lo que lo requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Hay algunas preguntas que ya empiezan a circular en el chat. Una de las cuales es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el personal, primero, personal extranjero, y segundo, con libreta militar. Carolina, ¿tienes esas preguntas ahí en mente? Sí, dice la pregunta sobre el personal masculino. ¿El personal masculino entre los 18 y 28 años debe tener libreta militar? ¿Cuál es la contingencia para la compañía si el ejército o las fuerzas militares lo requieren para prestar el servicio estando trabajando? Y preguntan adicionalmente si el apoyo se podrá dar por la contratación de jóvenes extranjeros. Sí, aquí lo único relevante es que figuren en pila. Y yo en pila puedo figurar con cédula de extranjería, con permiso especial de permanencia, así que no hay restricción en cuanto a la nacionalidad de la persona. Y el tema de la libreta militar viene muy al caso. Hace 1 o 2 semanas, desde el Ministerio del Trabajo se reiteró la instrucción de que no es requisito para contratar a un joven la solicitud de la libreta militar. Así que la libreta no entra en juego aquí de ninguna manera. Nadie se la va a pedir en el marco de este subsidio y en general, reiteramos, la libreta no es requisito para darle empleo a un joven. Así que no hay restricción por ningún lado, ni por la nacionalidad, ni por el estatus militar. Gracias, viceministro. Otra pregunta que estoy viendo que se repite en varias ocasiones es si las entidades sin ánimo de lucro pueden acceder al apoyo. Sí, son entidades, personas jurídicas, si no estoy mal, no soy abogado, pero son, desde que sean generadores de empleo, tienen totalmente acceso al beneficio. Tampoco hay restricción por ahí. Gracias. Otra pregunta que he visto en los chats de los grupos de las empresas es si eventualmente esto es un programa piloto. Esos son 12 mensualidades, las que ya nos había explicado el señor viceministro que va a tener el programa inicialmente, pero ¿hay alguna proyección de permanencia sobre este programa o es algo que tiene presupuestado o previsto el gobierno únicamente hasta la finalización de las vigencias 21 y 22? Eso lo han preguntado en el marco de algunas proyecciones también de crecimiento de otros grupos empresariales. No, sí, en principio es un tema de reactivación económica. Digamos, la tasa de desempleo de los jóvenes creció 7, 8 puntos en el marco de la pandemia. De hecho, creció más en abril y mayo del año pasado, pero todavía hoy está más de 7, 8 puntos por encima de los niveles de prepandemia. Así que está concebido como un plan, como un programa de reactivación, de la mano de la vacunación, de la mano de todos los pasos que se den para una reactivación responsable de la actividad económica, pero está concebido como un apoyo de reactivación y por eso tiene esa vigencia hasta el próximo año. Muchas gracias, señor viceministro. Carolina, ¿qué más tenemos por ahí? Acaban de hacer una pregunta que me parece muy interesante y es, si obtengo el subsidio por un mes por un joven
y al mes siguiente ese joven renuncia, ¿tengo que devolver el subsidio que ya obtuve por ese primer mes por ese joven? ¿O ya pues sigo obteniendo por los demás jóvenes que contrate? Sí, no, eso no es causal de devolución. Si el joven estuvo contratado, trabajó y se le pagó su seguridad social, eso causó el subsidio. Ahí no habría devolución, ¿no? Obviamente la idea es, esto ya es más filosófico, ¿no? Pero la idea es darle permanencia a los jóvenes en su trabajo y por eso hay una oportunidad de aplicar hasta 12 veces. Pero si lo tuvo contratado 1, 2, 3, 4 meses, esos 4 meses causa el subsidio y lo recibe sin restricción. Carolina. Sí. Tenemos la siguiente pregunta. Además de los documentos contentivos de la declaración del representante legal y revisor fiscal, ¿es necesario entregar información de toda la nómina a las entidades financieras o solo respecto de las personas adicionales por las que se solicita el subsidio? Yo ahí le pediría al doctor Jorge Mario que nos apoye. Yo diría que la comparación en la pila la hace directamente un GPP. Ellos pueden detectar eso. Pero si me confirma Jorge, para darle claridad. No, viceministro, más claro no puede ser. Usted lo dijo, nosotros simplemente validamos cuando nos llegue la información de la entidad financiera. El empleador ni siquiera tiene que decir cuántos empleados tenga. Nosotros, en el momento de postulación, nosotros lo que hacemos es verificar cuando nos lleguen los documentos del banco cuál era la pila que pagó en el mes de postulación, el mes inmediatamente anterior a la postulación, y con eso se le compara con la nómina de marzo para mirar cuáles son los empleos adicionales y los jóvenes que están ahí. Pero clara la respuesta, vice. Es decir, va a ser algo así como en el PAEF, que únicamente se ponía el número de la pila, la identificación de la pila, y la UGPP hacía el proceso de verificación sin necesidad de aportar un paquete grande de documentación. Sí, Carolina, lo que creemos y lo que siempre nos hemos planteado con este tipo de programas que el Gobierno Nacional ha sacado adelante es que sea una forma ágil. No nos vamos a poner a decir cuál es el número ni pedirle unos documentos adicionales a un empleador, porque la UGPP tiene la manera de comparar con la planilla pila, como lo explicó claramente el viceministro, en el momento en que le llegue la información de la entidad financiera. Perfecto, muchísimas gracias. Viceministro, una pregunta que veo que también se repite. ¿El salario de ese trabajador joven debe ser un salario mínimo o podría ser superior? Lo importante es que sea el mínimo. Sí, no, debe ser por lo menos el mínimo, pero obvio que puede ser superior y se le pueden pagar mejor al joven, obvio, fabuloso. Pero el valor del subsidio es fijo, el valor del subsidio es 25% del mínimo, pero por supuesto aplica para cualquier salario que reciba el joven. Aquí Carolina, Carlos, qué pena, importante Carolina y Carlos, aclararle a todas. Lo perdimos, doctor Jorge. La gente. Doctor Jorge, discúlpeme que lo escuchamos un poco entrecortado ahí. ¿Ahí me estás? ¿Ahí sí me está escuchando? Sí, señora. Estamos escuchando. Listo. Le decía que lo más importante entonces es verificar, y lo hará la UGPP, que la cotización en el mes anterior a la postulación haya sido por un IBC de al menos un salario mínimo. ¿Listo? Gracias. Ok. Una pregunta desde el punto de vista práctico era que, bueno, ya el decreto es muy claro en el sentido de decir que no se puede repetir o no se puede duplicar el beneficio. Y una de las preguntas que nos hicieron en algún momento tenía que ver con las personas que podían ser contratadas medio tiempo, pero por dos empleadores diferentes. Entonces, en ese caso, por supuesto, no podría una misma persona, es lo que tenemos entendido, no podría generar un subsidio, así tenga dos subsidios más bien, así tenga dos empleadores diferentes. Eso es algo que correspondería vigilar o fiscalizar a la UGPP. ¿Cómo podrían los empleadores darse cuenta si quién es el que tiene el beneficio vigente para sí? No, igual que en el programa PAEF, el primer empleador que lo postule al trabajador de entre 18 y los 28 años, a nosotros nos llega la postulación y el que primero lo postuló, ese tiene derecho. Solamente un trabajador podrá acceder a ese beneficio, su empleador que primero lo postule. Muy bien, muchas gracias, Carolina. ¿Qué más tenemos por ahí? Había otra pregunta de UGPP que acabo de ver en el chat. Tenía que ver con las fiscalizaciones. Dice la doctora Isabel Bedoya,
Por la pandemia se suspendieron algunos términos este año, se están iniciando nuevamente el proceso de fiscalización. ¿Se espera iniciar este año nuevamente fiscalizaciones? Doctor Jorge, ¿nos puede ayudar con esa pregunta? Sí, Carlos, muy importante la pregunta que nos hace y es porque realmente nosotros sí tuvimos una suspensión de términos a través de una resolución que salió en marzo del año 2020 en virtud de la pandemia, contemplando la situación que estaba viviendo el país, pero le quiero contar que igualmente en el 2021, más o menos en marzo también, ya levantamos esa suspensión de términos y la UGPP se encuentra cumpliendo con sus funciones de fiscalización y verificando el correcto aporte de los empleadores y los independientes al sistema de la protección social. Muchas gracias, perfecto, doctor Jorge. Carolina, ¿más preguntas para el señor viceministro o para el señor director? Sí, aquí hay un caso que ponen en el chat y es si yo contrato a un joven el 1 de agosto, por ejemplo, y se retira el 12 del mismo mes, ¿ahí habría derecho al subsidio? No, no, porque no estuvo ni 15 días. No. Perfecto. Acuérdense que solo el primer mes debe estar más de 15 días y de ahí en adelante debe ser mes completo. Preguntan, acaba de llegar una pregunta, ¿solo me puedo postular hasta que supere la nómina que tenía en marzo? Sí, claro, es la condición central. Si tengo 5 empleados en marzo, debo tener 6 y ese sexto debe ser joven y eso ya me da acceso al subsidio. Otra de las preguntas que están en el chat es precisamente si estando dentro del periodo para aplicar a tales beneficios, el joven cumple 29 años, ¿es causal para no aplicar para el mes siguiente? Hay una restricción específica del decreto, pero ¿a qué mes se le imputa ese beneficio? ¿Desde cuándo lo pierde? Sí, él aplica hasta el último mes en el que tenía 28 años. El mes en que tenía 29 ya no accede al subsidio. Accede solo hasta el mes en el que todavía tenía 20. Sandra, me El están pasando. cumple 29 ya no. Perfecto, muy claro, muchas gracias. ¿Qué más tenemos por ahí, Carolina? Estoy revisando qué nuevas preguntas hay. Bueno, yo creo que en general hicimos una ronda muy amplia. Yo creo que hemos tenido unas respuestas muy claras. Una pregunta, en el mes de octubre, ¿cuál será el mes ancla? ¿Marzo o julio? El señor viceministro ya había respondido que marzo, a pesar de que el decreto se expide en julio, va a ser siempre marzo el mes ancla. ¿Es así? Así es, Carlos Arturo. Marzo siempre va a ser el mes ancla. Marzo de 2021. Incluso el próximo año, el ancla va a ser marzo de 2021. Ah, ok. Incluso para la vigencia 2022. Así es. Perfecto. Bueno, no sé, Carolina, si tenemos más preguntas por ahí o vamos a darle unos minuticos al señor viceministro y al doctor Jorge, el señor director de Parafiscales en UGPP, para que vayamos cerrando. ¿Algunas preguntas finales o algunas palabras finales, señor viceministro y señor director? ¿Tenemos algo, Carolina? No, ya con las preguntas que hemos aclarado, ya todas quedaron zanjadas. Bueno, acaba de llegar una. ¿El subsidio aplica proporcional a los días efectivamente elaborados? No, no en la medida en que debe estar todo el mes. Y además, recordemos la excepción, solo el primer mes, o sea, el mes en que lo vinculo, tienen que ser más de 15 días y de ahí en adelante debe registrar mes completo. Entonces, en esa medida siempre el subsidio va a ser el mismo. A mí me surge una pregunta en este momento, señor viceministro, y es qué pasa con las contingencias laborales de estos trabajadores jóvenes vinculados. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en periodos de incapacidad? ¿Qué va a pasar en periodos donde eventualmente tengan alguna suspensión del contrato, ya sea por mutuo acuerdo, ya sea por una suspensión disciplinaria? ¿La prestación efectiva del servicio va a marcar el camino del subsidio o es indistinto? No, tiene que estar activo. Por ejemplo, una incapacidad es diferente a una suspensión. Si está incapacitado, pero igual está recibiendo su salario completo, no hay problema. Pero si hay una suspensión, allí sí ya no tenemos un trabajador activo. Entonces, la idea es que sean trabajadores activos. Por ejemplo, Una sí. incapacidad no riñe con eso, digamos.
Sí, ok, muy pertinente esa aclaración, pero entonces un trabajador joven al que se le concede eventualmente por ejemplo, hay una suspensión disciplinaria que por la segunda vez puede ser hasta de 2 meses, dice el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si hay eventualmente un trabajador suspendido disciplinariamente por 2 meses, en esos 2 meses entonces no se va a causar el beneficio. No se causa, así es. Y entonces lo mismo sucedería si lo que sucede es que lo mismo pasaría si lo que sucede es que hay un mutuo acuerdo, el trabajador está suspendido un par de meses o lo que sea de común acuerdo por las partes, aún con el contrato vigente, tampoco tendría entonces derecho al beneficio. No, por ejemplo, una licencia no remunerada que la acordamos, no, tampoco. Tiene que ser un trabajador recibiendo su salario. Ok, o sea que un evento de licencia remunerada, de permiso del empleador, un permiso clásico del empleador, podría Claro, o unas estar. vacaciones también, eso eso sí le causa el subsidio. Es activo, recibe su salario y causa subsidio. Muy bien. Una pregunta, precisamente estaban haciendo ahí en el chat. ¿Aplicaría igualmente para el periodo vacacional de este joven? Sí, sí, Esto que claro que acaba de sí, claro que sí. responder. Muchas gracias, señor viceministro. Muy claro. Yo creo que si no tenemos más preguntas de este estilo, le agradecería mucho al señor viceministro y al señor director que entonces nos regalen unas palabras de cierre en estos minuticos y, por supuesto, muy agradecidos con este tiempo y con la disposición de responder nuestras preguntas. Señor viceministro, perdón interrumpir, llegó una última pregunta que ya la habíamos aclarado, pero de pronto no había ingresado la persona en ese momento, y es, ¿qué pasa con las empresas de servicios temporales? Lo que habíamos hablado era que el empleador es el que eventualmente recibiría el subsidio, que en este caso sería la empresa de servicios temporales, ¿cierto? Así es, pero si trabajo directamente para la empresa de servicios temporales, pero si estoy en el oficio tercerizado, esa empresa que se beneficia de ese servicio no recibe el subsidio. Digamos que en ese sentido es igual que el PAEF, para que sea la diferencia más clara para la mayoría Muchísimas del gracias. PAEF, la condición es la misma. Y en cuanto a la oportunidad que me da Carlos Arturo para dar un mensaje, simplemente insistir en que pongámoslo en estos términos, en que la pelota ya está en la cancha de ustedes y de todos quienes puedan generar empleo, quienes tengan esa posibilidad. No hay restricciones de tipo de contratación, de actividad económica, de persona jurídica, persona natural, etcétera. Digamos que hay una condición clara y es que sea obviamente una contratación formal, que se demuestre que el empleador aporta, apila la seguridad social y obviamente la condición de la edad que está entre 18 y 28 años, pero es la invitación a que, ayudemos a los jóvenes y a que tomemos ventaja de este beneficio. Ya, ya se ha dispuesto presupuesto para arrancar con el tema y la idea es poder responderle a cualquier persona que quiera tener acceso, así como ha sucedido en el PAEF, cualquier persona que quiera acceder al beneficio que pueda efectivamente recibirlo. Muchas gracias, señor viceministro. Muy agradecidos con esas palabras, esa explicación muy clara, muy contundente. Señor director, muchas gracias también. Unas palabras de cierre. Carlos Arturo, muchas gracias a ti, a Carolina. Nuevamente, pues un abrazo especial al viceministro, al consejero presidencial. Realmente encontrar en la UGPP una unidad que va a ser muy ágil en el cumplimiento de los requisitos y la validación de los mismos, apoyando siempre, socializando el programa, 24 horas continuas, resolviendo inquietudes, todos nuestros canales de atención puestos al servicio del ciudadano, trabajando de manera articulada con el Ministerio de Trabajo, con el señor ministro y su equipo de trabajo, con el viceministro también, que nos ha abordado en todos estos temas, y agradeciendo mucho a todas las personas que nos estaban escuchando en esta excelente reunión. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, señor viceministro. Una pregunta, la última que se nos coló en el chat, y es si la suspensión es por 1 o 2 días, pero está activo el resto del mes, ¿no tendría el beneficio? Señor viceministro, no se escucha. ¿Sí?
Jorge, yo creo que la precisión sería como PAEF. Sí, exactamente. A ver, aquí lo que dice es que recuerde que simplemente hay una excepción y es que en el primer mes que se crea el empleo va a cotizar por lo menos 15 días. En los otros meses tiene que cotizar los 30 días completos. Si esa persona entró en suspensión y no cotizó los 30 días completos, tipo de cotización parcial no aplica para ser beneficiario. Tiene que cotizar los 30 días completos. ¿Listo? Esa es una aclaración importantísima de última hora que nos llegó en el chat. Muchísimas gracias. Y bueno, no, realmente muy agradecidos. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo para precisamente contribuir a socializar estas políticas públicas. Hay muchos clientes que son grandes empleadores y que están interesados en esto y que por supuesto van a jalonar esas cifras que necesita el gobierno nacional. Les agradecemos mucho la presencia, la disposición, la precisión conceptual que tuvieron en estas respuestas y bueno, realmente muy agradecidos por este espacio y bueno, una feliz noche. Muchas gracias a todos los que estuvieron también vinculados en la conversación, las preguntas en el chat y estaremos pues a disposición de responder nuevas preguntas por nuestros canales habituales y muchas gracias de nuevo, doctor Andrés Felipe y doctor Jorge Mario. Carolina, muchas gracias por tu colaboración también. Muchas gracias y a todos felicidades. ustedes. Muy buen día. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias a los que estuvieron conectados. Muchas gracias.